Lecciones del Espíritu Santo, marca Ames. A continuación. ¿Cómo estamos de plan nutricional? ¿Sí le mete al espíritu o solamente a los huesitos? Pelea de fieras. Hoy un pan más bien guerrero, generando desde Romanos capítulo 7 versículos del 21 al 23. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amado Señor, que solo tu guía sea la que nos conduzca. Te pedimos, Espíritu Santo, que ensanches nuestro entendimiento para comprender este alimento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué más quisiéramos que hacer lo bueno? Hacer el bien. Pero es complejo. No me refiero, por ejemplo, a ayudar a alguien. La misericordia y la caridad es algo que muchos experimentan. Qué bueno y todo, pero que muchos hierran. Y errar por buscar la propia gloria y no la de Dios. Es decir, que digan qué bueno es Pepito o Sutanita, y no que la atención se concentre en que Dios es quien provee. Pero este hacer lo bueno está relacionado con actuar. En este sentido dice en Gálatas capítulo 5 versículo 17 que la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu, y el espíritu nos da los deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, dice la palabra. Hablando con alguien al respecto, dijo, son dos fieras, una el espíritu y otra la carne, la naturaleza pecaminosa. Son dos fieras que libran batallas constantemente, continuamente, una a favor y la otra en contra nuestra. Pero no porque las dos estén apoderadas de uno. Al contrario, es uno el que decide alimentarlas, el que decide nutrirlas y hacerlas o más fuertes o más débiles la una de la otra según la opción. Antes yo, por ejemplo, podía fácilmente cerrar a alguien en la carretera porque me había cerrado. Antes podía cobrar fácilmente el ojo por ojo. Podía responder con un insulto o una ironía a alguien que me hubiera ofendido. Operaba la naturaleza pecaminosa en mí. No tenía conciencia de pecado, aunque podía tener sentido común de algún problema si lo dejaba avanzar, o aunque podía medir el alcance de las acciones que podía emprender para ofender, no tenía una convicción sincera de poner la otra mejilla, por ejemplo, Lucas 6:29, o de entender que después de haber actuado así, la más mínima ofensa que recibía, o la más grande, obraba para el bien mío, según el propósito de Dios, Romanos 8:28. O cualquier agravio, perdonarlo y callarlo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si así, Él, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su transquilador, y ni siquiera abrió su boca. Isaías 53:7. Y es esta evolución la que se debe dar habiendo recibido a Jesús como Señor y Salvador, y así recibir por su gracia la salvación, y en consecuencia al abogado defensor, al ayudador, al Espíritu Santo. Dice en Juan 16, versículos 7 y 8, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, dice el Señor, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. De esos tres no es posible comprender en un discernimiento humano lo que significa cada uno. He escuchado la pregunta, Andrés, ¿qué es pecado? ¿Y quién soy yo para decir qué es pecado o qué no en la vida de otro? Lo que sí sé es que es ese que pregunta, ¿qué es pecado? Aún no tiene el Espíritu Santo.
Pero no porque Dios no lo quiera, sino porque no ha querido recibir a Jesús y por ende que su discernimiento ya no sea suyo, sino que sea guiado por el Espíritu de Dios. Como solo se pueden comprender las cosas del Espíritu. ¿Y por qué se lo digo? Continúa y define el Señor desde el versículo 9 al 11. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ahora al contrario, aunque sigamos batallando contra esa naturaleza pecaminosa, gracias a Dios ya no lo hacemos solos. Ahora es el Espíritu Santo quien nos guía, el que nos presta soporte, el que nos da el poder, estando decididos a hacer morir las cosas pecaminosas y terrenales, eso que nos aparta de la voluntad de Dios, la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia, estando resueltos a eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Colosenses 3 del 5 al 9, quitándose todos esos actos perversos. La definición de pecado en el griego es no dar en el blanco. Es decir, salirse del punto de referencia que da a seguir la ley de Dios. Eso es lo que nos pasa cuando nos dejamos guiar por la carne, por la naturaleza pecaminosa y no por el Espíritu, que no damos en el blanco. Dar en la diana será reflejar los frutos del Espíritu de Dios. Y claro, que no los veamos nosotros, porque eso será orgullo, sino el resto. Que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza se nos noten. Contra tales cosas no hay ley, dice en Gálatas 5, 22 y 23. Lo que he aprendido es apuntar y alimentar al Espíritu, a conocerle en una dosis nutritiva y diaria de palabra de Dios. Mateo 4:4, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que del plato fuerte sea también la oración, llamar a Dios y recibir su razón. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en agradecimiento como plato fundamental, estar convencido de su amor maravilloso e inigualable, alabándolo y exaltándolo. Salmo 156, que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. Y ya para ir cerrandito, déjeme decirle que es en momentos de crisis, en momentos difíciles, cuando esas fieras se sueltan. Cuando se ponen a prueba, es cuando a la que más hayamos alimentado será la que se empodere y venza sobre la otra. ¿A cuál fiera estamos alimentando más? Que la victoriosa sea la del Espíritu, siguiendo el consejo de Pablo en 1 de Tesalonicenses 5 del 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Bendiciones por montones.